Libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 22, dice: Así ha dicho el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, el Señor, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, el Eterno, lo he dicho y lo haré. El profeta Ezequiel daba esta profecía estando en Babilonia. Se encontraba cautivo juntamente con los judíos que Nabucodonosor había llevado cautivos. Estando lejos de Judea, Dios le mostró al profeta Ezequiel lo que Jeremías estaba a punto de llevar a cabo en Jerusalén. Dios habló por medio del profeta Ezequiel y el profeta Jeremías puso sus manos en la obra. La profecía del libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 al 24, habla acerca de los cambios que Dios iba a hacer en la monarquía de Israel. ¿Cómo determinamos esto? No es por una interpretación privada o exclusiva o personal, sino por la propia historia bíblica y sus resultados. Dios le había dicho al profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 1, versículo 10, le dijo: Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así que, ¿qué fue lo que arrancó y destruyó el profeta Jeremías? ¿Qué fue lo que arruinó y derribó el profeta Jeremías? Asimismo, ¿qué fue lo que edificó y plantó el profeta Jeremías? Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Así ha dicho el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Por la misma historia bíblica podemos entender que este pasaje se refiere al fin de la monarquía sobre los judíos, que desde ese momento la familia real de David ya no iba a gobernar a los judíos. Debemos entender que una cosa es poner fin a la monarquía y otra cosa muy distinta es cambiar de sede a la monarquía, a la corona. Por lo que el pensamiento de que Dios puso fin a los reyes de Israel es erróneo, es antibíblico. Pero también el hecho de decir que Jesús desde ese momento gobierna a los judíos es erróneo, porque en realidad Jesús nunca ha dejado de regir, de gobernar a todo el universo. Él es la máxima autoridad y los reyes de Israel toman de Jesús su autoridad para gobernar sobre el pueblo de Israel. Es decir, la sede de los reyes de Israel cambió de domicilio, cambió de lugar. ¿A dónde? No precisamente en el cielo. ¿Dónde está el trono de Israel? ¿Aquí en la tierra? Ezequiel capítulo 17, versículo 23 dice: en el monte alto de Israel. En el versículo 22 dijo: en el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel, allí lo plantaré. Ya no entre los judíos, sino en el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel, sobre los israelitas, sobre Israel. Lo que pasa es que para entender este pasaje, uno tiene que conocer de la historia bíblica, de la historia nacional de Israel. Porque cuando la escritura se refiere a Israel, no se refiere exactamente a los judíos, sino al reino del norte llamado la casa de Israel. Porque el reino del sur fue llamada la casa de Judá, los judíos.
Judíos e israelitas como nación son totalmente distintos, diferentes, reinos independientes uno de otro. Eso dice la Escritura. Pero ¿qué ha hecho la religiosidad cristiana evangélica? Confundir judíos con israelitas. Tema que para la Biblia es muy claro. Judíos e israelitas como nación son distintos e independientes uno del otro. Los judíos son israelitas, pero los israelitas no son judíos. Tan sencillo como entender que Jacob es padre de los israelitas, no Judá. Bueno, Dios le dijo a Jeremías, derriba y arranca, porque en Ezequiel capítulo 17 el Señor dice, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro. Profecía que se cumpliría en ese tiempo, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, derrocó a Sedequías, rey de Judá, a los hijos varones del rey Sedequías y a los nobles de Judá. Esto ocurrió alrededor del año 586 a.C. y los libros de los reyes y de las crónicas dan testimonio de ello. Ahora bien, la segunda parte de este trabajo consistió en trasladar el renuevo del alto cedro a otro lugar. Ezequiel capítulo 17 versículo 22 dice, y lo plantaré. El principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. 23. En el monte alto de Israel lo plantaré. La monarquía estaba entre los judíos, pero ahora está sobre Israel. Y usted pudiera decir, pero en Jerusalén no hay rey, no hay reyes, no hay monarquía. O estás malinterpretando la Escritura, o este pasaje se refiere a Jesús. No, es lo que cualquiera pudiera pensar. Y así ha sido el pensamiento tradicional religioso de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Pero la corona que le pertenece a Jesús, la cual estaba sobre los judíos, fue arrancada y trasladada nuevamente a Israel, a la nación original de Israel, porque aquel alto cedro se refiere a la familia real de David, pertenecientes a Fares, hijo de Judá. El principal de sus renuevos fue el rey Sedequías, y una de sus hijas fue el tallo que Dios cortó. Muerto el rey Sedequías, muertos sus hijos varones, muertos los nobles de Judá, las únicas que sobrevivieron a la cautividad babilónica fueron las hijas del rey Sedequías, tal como lo describe el libro del profeta Jeremías. Ahora bien, ¿qué implicaba cortar el tallo y trasladarlo a Israel? Implicaba cortar la monarquía sobre los judíos para trasladarlo a la localización geográfica de la nación de Israel. Así que el profeta Jeremías y su escriba Baruch, tutores de las hijas del rey Sedequías, realizaron un largo viaje desde Tafnes, desde Egipto, hasta la ubicación geográfica de la gente de Israel, de los israelitas, el reino del norte. En el año 600 a.C., el reino del norte, Israel, fue llevado cautivo por el gran imperio asirio, ubicado entre el Mar Negro y el Mar Caspio y el Valle del Cáucaso en la región de Armenia. Esto ocurrió casi 200 años antes de que Nabucodonosor llevara cautivos a los judíos a Babilonia. Y habiendo Israel escapado del gran imperio asirio, saliendo por el Valle del Cáucaso y por otras vías, los israelitas llegaron a Europa occidental, recorriendo las estepas europeas. Es decir, los israelitas ingresaron a Asiria, conocidos como israelitas, y salieron de Asiria bajo el nombre de anglosajones o caucásicos o asgardianos, vikingos y celtas, escitas o pueblos indoeuropeos. Y a pesar de que los israelitas habían perdido gran parte de su cultura hebrea, su idioma
y principalmente su comunión con Dios, Dios no les perdió la huella. Por lo que saliendo de Tafnes en Egipto y recorriendo el mar Mediterráneo hasta llegar a Gibraltar, y aproximadamente el 18 de junio del año 583 a.C., el profeta Jeremías junto con Baruch y las hijas del rey Sedequías, entre ellas la princesa Teatefi, llegaron a las Islas Británicas, ahí donde se encontraba gente de Israel. Esa fue la segunda parte del ministerio del profeta Jeremías: arrancar la monarquía sobre los judíos para trasladarla nuevamente a Israel y levantar el reino de Israel. Por lo que con toda seguridad podemos decir que en Jerusalén, en Judea, no hay rey, porque la monarquía se encuentra nuevamente en Israel. Esta monarquía solamente puede estar sobre los judíos o sobre Israel, sobre los israelitas. No puede gobernar a una nación extranjera, aunque históricamente sí ha ocurrido, y es lo que conocemos como el colonialismo británico, el colonialismo inglés, porque la prohibición es para la corona, mas no así para los hijos de José, los cuales son los ingleses quienes tienen permitido la extensión más allá de sus fronteras, pero ese es otro tema que tocaré en otro video.